Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Colombia vivió hace 34 años con el doctor Galán lo que hemos vivido hace pocos días con Fernando Villavicencio. Pero todavía los ecos de violencia en Colombia no terminan. Nuestra siguiente invitada, hay una supuesta amenaza sobre su vida por el ELN. Estamos hablando sobre la senadora colombiana María Fernanda Cabal Molina, empresaria, politóloga y política colombiana de ideología conservadora. Doctora Cabal, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Hola, muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia en Ecuador. Doctora, ¿cómo se sale de este hueco que estamos viviendo en Ecuador, que ustedes lo vivieron hace 34 años? ¿Cómo empezamos a ver a nuestros hijos a la cara y decirles, tranquilo, que vamos a tener un mejor país? ¿Cómo se hace, doctora? La receta la tuvimos en el 2002, mi querido periodista, cuando Colombia llegó a la cifra de 30.000 muertos en un año, la mayor en nuestra historia, teniendo en cuenta que hemos sido una nación violenta desde nuestro origen, desde nuestra independencia, a diferencia de nuestros vecinos que no les tocó padecer sobre todo la variable horrorosa del narcotráfico, que ustedes ya están probando esa cosecha. El presidente Uribe llega en el 2002 con un estado fallido, un país deshecho, con control territorial por parte de grupos ilegales, con unas fuerzas armadas completamente incapaces de frenar el delito, y comienza primero una cruzada de sentido de patria, porque la gente que vive el terror empieza a detestar su país, se va, no quiere saber nada, y ese sentido de patria hizo que volviéramos a querer a Colombia, a resaltar los símbolos patrios, a cargar en una pulsera los colores de la bandera, en fin, esto que pareciera insignificativo significa mucho porque es la unión de voluntades que genera una masa crítica por un verdadero cambio transformador, no el cambio pues que nos venden estos izquierdópatas. Y ahí empezamos, reconfigurando todas las Fuerzas Armadas. Los Estados Unidos ayudaron con el Plan Colombia. En un principio Pastrana lo había hecho, pero Pastrana le fue muy mal con su acuerdo de paz con tiro fijo, que ni siquiera llegó a la mesa, entregando 42.000 kilómetros a la AMPA. Salió bastante mal el mal llamado Caguán. Y llega Uribe y vuelve y toma el control. Entonces la receta es sentido de patria, amor por los símbolos, amor por la fuerza pública, recomposición de las fuerzas y la inteligencia militar, ayuda extranjera, la hicieron los Estados Unidos, la hizo Israel, la han hecho los ingleses, y empiece a recuperar territorio. Generó 4 millones de informantes que tenían líneas telefónicas para poder anticipar sucesos. Aquí la información ha sido el rey en las épocas en que tuvimos el control de Colombia. Y recuperamos una patria perdida. Nos devolvió la fe. Usted recordará la operación Jaque, que ha sido la más importante de cualquier ejército del mundo, donde se liberó a Ingrid Betancourt y a otros miembros del ejército y a 3 contratistas de los Estados Unidos. Todo eso te devuelve la fe, sentís que sí se puede, porque lo que hace esta izquierda terrorista, que siempre ha sido socia del narcotráfico, es que perdamos el sentido y el amor de país, que perdamos la esperanza, y obviamente, perdiendo la esperanza ya no nos quedan ganas de seguir luchando. Sí se pudo, hasta que llegó Juan Manuel Santos, el gran traidor, que no hubiera sido presidente ni de la junta de su edificio, a destruir el legado del presidente Uribe, a firmar una paz que era más para su ego, porque aquí tenemos una élite que se siente inglesa, ¿no? Absolutamente irónico, y ganarse un Nobel que fue comprado, porque ese Nobel fue negociado. Usted sabe que todos estos escandinavos que les fascina venderle la paz a América Latina no son sino unos piratas vikingos que también hacen negocios, sobre todo con el petróleo. Ellos venden ambientalismo, pero son los mayores explotadores de su petróleo, inclusive en el mar.
Entonces la receta existe y ustedes van a vivir momentos muy terribles donde ya vimos lo que fue la conclusión del cartel de Sao Paulo y de un bandido como Rafael Correa, que lograron sacar pero que quiere regresar como Evo Morales. Doctora, muy buenos días, 9:12 en todo el territorio continental ecuatoriano. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Doctora, ¿usted cree que cualquiera de los presidentes que llegue necesitará también de mucho apoyo del presidente de todos los colombianos, Petro? Sobre todo le hablo por el tema de control en la frontera, por donde circula la mayor cantidad de estupefaciente que entra a Ecuador, que se ha convertido en un puerto de salida para el mundo. ¿Qué tanta ayuda podrá dar? De pronto, si se encuentran dos de izquierda, no se van a ayudar para nada. De pronto, si llega uno de derecha y enfrenta a Petro, tal vez. ¿Cuál es su opinión? No, con Petro uno no puede esperar absolutamente nada, porque además tiene los rasgos de todos estos izquierdópatas. Es que ustedes pongan en fila a Rafael Correa, a Chávez, a Maduro, a Castro, a Ortega, a Evo y a Petro. Primero se sienten mesías, pero en su vida han hecho nada propio por dar ejemplo. Muéstreme qué empresa hizo Correa que fue exitosa, qué vendió, qué se inventó, de quién fue empleado que tuviera las mejores, recomendaciones. Cero. Un ego que se sienten todopoderoso y que el mundo gira alrededor de ellos. Es una enfermedad mental, es una patología y el peligro es que en el poder empiezan a matar gente y lo primero que hacen es que te destruyen la seguridad de tu país, te controlan el uso legal de las armas y empiezan a ser depredadores y generan una camarilla que hoy por eso yo lo denomino el cartel de Sao Paulo. Ese foro de Sao Paulo no, foro de Sao Paulo empezaron con ONGs porque a ellos les fascina jugar a los izquierdos humanos, pero vieron que necesitaban subir de nivel y crean, ustedes vieron el Grupo de Puebla, que es un grupo de convictos forajidos como Correa para darle estatus de presidentes y expresidentes. Y tercera etapa se llama la Internacional Progresista. Todo es una estrategia para robarse la libertad de América Latina. Y lo han logrado, y los hemos derrotado, y vuelve la derecha cobarde y les entrega el poder. Hoy respiramos por el triunfo de Milei. Y respiramos por el triunfo de la centroderecha y la derecha contra la imbecilidad colectiva que iba a escribir la Constitución de Chile. Doctora, me sumo completamente 100% a su comentario. Pero ¿por qué el pueblo siempre en toda América Latina, por lo menos ahora que estamos viviendo estos tiempos de izquierda, y llegamos y la combatimos y todo este tipo de situaciones que nos toca vivir con ellos, ¿por qué no entienden? ¿Por qué siempre votan por ellos? ¿Será que la derecha hace completamente mal también las cosas? Yo diría que hay dos características esenciales. Primero, la propaganda de la izquierda. Y cuando yo hablo izquierda, ojo, porque el público se confunde. Izquierda es fascismo, nazismo y comunismo, que son hermanos siameses, hijos de un vientre, que es el socialismo. De acuerdo, fascismo no es derecha. Toda doctrina colectivista es izquierda. Todo lo que anule al individuo y el espíritu individual es izquierda. Son los reyes de la propaganda. Vean cómo lo hacía Hitler y cómo lo hacía Stalin. Ellos te iban cortando la cabeza y seguían triunfando. Vean cómo satanizaron a la comunidad judía dibujando al diablo con los rasgos físicos de una persona judía de edad. Vean que es idéntica la propaganda que hicieron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, pero es que ellos arrancaron desde los años 20, cuando Lenin ordena internacionalizar la revolución y se nos metieron acá y la gente no conoce su propia historia. Entonces, primero la propaganda. Nunca nos esforzamos nosotros por desvirtuar las mentiras de la izquierda. Entonces ellos te matan y la culpa es tuya, del muerto, y las víctimas son ellos. Inversión revolucionaria.
todo el mundo al revés. Aquí nos falta valor civil, que no nos dé pena defender lo normal, lo natural, coraje y valentía. 1, 2, la plata del narcotráfico. Si usted no corta las redes de narcotráfico, pero a ver, esos corredores de Ecuador y Colombia existen hace años, desde las épocas de Pablo Escobar. Los corredores que se construyeron después hacia Venezuela son los mismos, donde hay tráfico de armas, de personas, obviamente de drogas y de todo lo que usted quiere, incluso de migrantes para llegar al Darién y subir hasta los Estados Unidos. ¿Qué le pasa a las autoridades? La corrupción nos comió. Entonces aquí solo nos salvaría continentalmente volver a hacer un eje contra el eje del mal. Inteligencia, satélites, drones y voluntad política, y usted le cierra a estos personajes el oxígeno vital. Con Uribe llegamos a 40.000 hectáreas de coca, con Santos, que es un bandido de estrato 6, y con Petro, que es puesto por Santos, porque no se les olvide, Petro no llega sin Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que Petro es más traidor que Santos y ya lo traicionó, porque va detrás de Santos volviendo a empujar el proceso de Odebrecht. Por eso es que este país es toda una comedia, dramática, pero una comedia, y a mí me duele que toda esta porquería que se cultivó aquí, ahora los ha contaminado a ustedes en Ecuador. Ustedes tienen que estar con toda la firmeza y con la fuerza pública de la mano. Doctora, son las 9 de la mañana con 18 minutos. Tenemos a María Fernanda Cabal, ella es senadora colombiana, hablando de lo que pasa en Ecuador y en Colombia. Yo sé, doctora, que es muy difícil opinar del vecino, pero ¿quién le gusta de Ecuador de lo que ha podido usted leer a través de los medios de los candidatos? Ya sé quién no le gusta, lo tenemos clarísimo, pero hasta ahora, ¿quién le gusta? Hay 3 candidatos que están, 3 o 4 candidatos que son bastante centro y derecha. Pero a usted, ¿quién le sobresale? Pero, a ver, yo tenía entendido que el candidato que muere por el atentado terrorista, además perpetrado por colombianos, con toda seguridad miembros del ELN, y ojo, que no se nos olvide la muerte del fiscal de Paraguay en Cartagena a manos de colombianos y venezolanos. O sea, esto es crímenes transnacionales del cartel Foro de Sao Paulo o cartel de Sao Paulo. Villanueva no era propiamente una persona de derechas. Villanueva lo que era un crítico del sistema, de la cartelización. O sea, ¿qué tenía Villanueva que me gustaba a mí? Villavicencio, doctora. Perdón, Villavicencio. ¿Qué tenía que me gustaba y qué tenía que no me gustaba? Me gustaba su coraje y su valor civil, que eso devuelve la esperanza. El problema es que cuando uno es tan desafiante, termina abriendo la ventana de los bandidos, y él ha debido tener más precauciones. Él hubiera sido un hombre maravilloso, pero terminó inmolado. Eso es un magnicidio como el de Galán en Colombia. Que eso no se nos olvide. Enfrentó el narcotráfico de frente y las redes, porque el narcotráfico se afinca en pedazos de la sociedad que aparenta y de los que nos quedan, doctora, ser sana. Y de los que quedan, los que están ahora, porque está, por ejemplo, Jan Topic, está Otto Sonnenholzner, está Javier Herbas, está Daniel Noboa. ¿A usted le ha sobresalido alguno? ¿Ha podido escuchar de alguno de ellos o no? A ver, yo lo que veo es que no le he hecho el seguimiento, pero siento que la emoción de país, que muchas veces nuestros países son más emocionales que racionales, le puede dar el triunfo al sucesor de quien fuera inmolado. No conozco a ese muchacho, vi la foto hoy, me parece un muchacho joven. Lo único que yo reprochaba del discurso de esa línea política es el globalismo. A mí el globalismo no me gusta porque sé que es una agenda del primer mundo para controlar los recursos naturales que ellos ya no tienen. Entonces te patrocinan todas estas ONGs que se roban las causas justas, pero lo que quieren es que en estos países vivamos en la edad de piedra y no disfrutemos de lo que es la sociedad.